hemorragia. Este, bueno, el reconocimiento temprano y el tratamiento del choque son primordiales para revertir la hipoxia tisular y evitar la isquemia antes de que se produzcan daños irreversibles. Y bueno, en cuanto a las causas del choque hipovolémico, pues son varias. Las principales van a ser las piedras gastrointestinales, como pueden ser por diarrea o vómito, y las causas hemorrágicas debidas a trauma. Entre otras causas pueden haber las pérdida urinarias debidas a cetoacidosis diabética, diabetes insípida, uso de diuréticos, a la fuga capilar, como puede haber en los casos de choque séptico, procesos intraabdominales con fugas a tercer espacio, como en el caso de pancreatitis, quemaduras, por consumo inadecuado de líquidos y por pérdidas insensibles. También se puede dar en casos de sangrados gastrointestinales, postoperatorios y hemorragias pulmonares. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que el choque hipovolémico se va a desarrollar cuando el volumen intravascular es insuficiente para mantener una adecuada perfusión tisular. Y habíamos comentado de qué pueden ser los tipos de pérdidas. Y pues bueno, la compensación inicial se va a deber a la activación de mecanismos como pueden ser la sed o la retención de líquido por parte de los riñones a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, otros mecanismos compensatorios pueden ser la taquicardia, el aumento de resistencias vasculares sistémicas y el aumento de la contractilidad cardíaca. En cuanto a estos mecanismos, bueno, la taquicardia pues va a aumentar el, este, el gasto cardíaco, pero también al aumentar la frecuencia cardíaca se va a cortar el tiempo de llenado ventricular, lo que también puede perpetuar la disminución del gasto cardíaco. El incremento de las resistencias vasculares sistémicas se van a deber a la activación de mecanismos neurogénicos y como ya había comentado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que va a provocar una redistribución del flujo sanguíneo desde las estructuras periféricas, piel, músculos, riñones, hacia el corazón y el sistema nervioso central. Y bueno, el aumento de la contractilidad cardíaca va a mantener un volumen sistólico adecuado al aumentar el vaciamiento ventricular. Y pues bueno, en pacientes pediátricos, el choque hipovolémico, la hipotensión no se va a presentar de manera inicial como se puede ver en los adultos, sino que va a ser un signo más que nada tardío, lo que puede indicar, bueno, cuando se produce que ya va a haber una falla cardiovascular inminente. Y pues bueno, bueno, que progresa un paro cardíaco este, y ya bueno. Y en cuanto a la precarga y contractilidad y poscarga, que es lo que nos muestra bueno, en el PALS, cómo diferenciarlo en los diferentes tipos de choque, pues vamos a ver que la precarga va a estar reducida debido a la disminución del contenido intravascular. La contractilidad cardíaca va a estar normal o incrementada, dependiendo del momento en el que se encuentre, y la poscarga va a estar aumentada. Y pues bueno, ¿cómo podemos clasificar el choque? Bueno, nos puede ayudar a través de la clasificación de la deshidratación, del grado de deshidratación, y pues bueno, y del tipo tiene da caso que sea por trauma, del choque hipovolémico hemorrágico. En cuanto a la deshidratación, pues bueno, tenemos que se clasifica en leve, moderada y severa, y va a ir de acuerdo principalmente a la pérdida de peso, que va a ser variable en lactantes y niños, como se puede ver aquí en la tablita, y a signos clínicos, como pueden ser la frecuencia cardíaca, los pulsos distales, el llenado capilar, el volumen urinario, las fontanelas, ojos y mucosas. Este, y bueno, normalmente el choque, ¿cuándo se va a observar en niños? A partir de que haya una pérdida de líquido entre 50 y 100 mililitros. Y bueno, pero va a ser más evidente cuando la pérdida es aproximadamente de 100 mililitros por kilogramo o más. Y pues bueno, en cuanto al choque hipovolémico hemorrágico, igual se puede clasificar en leve, moderado y grave, de acuerdo al porcentaje de pérdida sanguínea. O sea, aproximadamente, ¿cómo podemos distinguir entre un choque compensado o uno ya hipotenso? Pues se- a partir del 30% de pérdida sanguínea, o sea, a partir de más del 30% de pérdida sanguínea, ya lo podemos considerar, o ya se puede considerar como un choque o sea, descompensado. Este, y bueno, en niños aproximadamente, ¿cómo podemos calcular el volumen sanguíneo? Se dice que es aproximadamente 75-80 mililitros por kilogramo. Y en cuanto a la evaluación primaria,
pues bueno, la vía aérea normalmente se va a mantener abierta, a menos que el nivel de conciencia ya se haya afectado considerablemente. En cuanto a la parte respiratoria, pues puede haber taquipnea sin aumento del esfuerzo. La taquipnea va a ser un mecanismo compensatorio también para tratar de compensar la acidosis metabólica que se puede producir en los estados de choque. Y pues bueno, en la parte circulatoria puede haber taquicardia, presión arterial sistólica adecuada, o puede haber acortamiento de la presión diferencial a medida que va progresando el estado de choque. Los pulsos periféricos pues van a estar débiles o no palpables, más que nada por la redistribución de flujos. Los pulsos centrales pueden estar débiles o normales. El llenado capilar va a estar prolongado, la piel puede ser sudorosa, malamoria, pálida, y puede haber oliguria. En cuanto al nivel de conciencia, pues este puede estar alterado o se puede ir alterando conforme va progresando el estado de choque. Y pues las extremidades normalmente están frías. Oye, Uchín, Sí. ¿cuánto es oliguria? Depende de acuerdo a las edades. Normalmente en pacientes lactantes es de 1.5 a 2. Bueno, lo normal, ¿no? A partir de eso pues ya podemos considerar oliguria. Y en niños mayores a partir de menos de 1 mililitro por kilogramo hora. ¿Alguien quiere observar algo más? Algo que puede ser algo más general, porque a veces eso sí se puede... Podemos considerar oliguria menos de 1 mililitro kilogramo hora. O sea, eso sería como que hay tener cuidado. ¿Vale? Uh-huh, exactamente. Gracias. ¿Alguna observación, Marieli? No. Sí. Ok. Pues bueno, en cuanto al manejo inicial bueno, del choque, pues bueno, en cuanto a la vía aérea, pues en el caso de que sea un choque asociado a trauma o hemorrágico, pues se debe inmovilizar la vía, se debe colocar un collar cervical hasta que se pueda descartar la presencia de una fractura espinal. El manejo de la vía aérea debe incluir apoyo de oxígeno suplementario con una concentración de 100% inicialmente. Y pues bueno, considerarse la ventilación mecánica o con intubación, dependiendo de si quedan afectadas, como dice, las vías respiratorias o haya una insuficiencia respiratoria inminente o un estado neurológico muy deteriorado. En cuanto a los accesos vasculares, pues bueno, se debe tener acceso vascular adecuado para infusión rápida de líquidos. Normalmente se debe aplicar, bueno, menciona que igual, dependiendo de grado de choque, es si vas a poner una o dos vías, ¿no? Normalmente pues se deben aplicar dos catheters periféricos para una adecuada infusión de líquidos. Y bueno, en niños en estado de choque en los que no haya o no se puede obtener un acceso vascular, pues bueno, las opciones son establecer las vías intraóseas. Y ya. Una pregunta de los accesos, muchachos. O sea, eso es valorando todo lo que dijiste. Un niño en estado de shock, esos que te llegan morados, negros, secos. Uh-huh. Si quisieran intentarle, ¿cuánto sería según el consenso antes de que lo crucifiquen? ¿Cuánto es el consenso que se debe intentar canalizar, como decimos? ¿Cuántos intentos? Uh-huh. Lo dice el PALS. Si estás tomando los datos del PALS, ahí te lo dice. Te lo dicen intentos y te lo dicen tiempo. No vi esa parte. ¿Alguien puede comentar? ¿De los que ya tomaron PALS? Dos intentos y mínimo hasta 5 minutos. No. 90 segundos, 10 minutos y medio para canalizar niños. No más de 2. Okay. ¿Sí? Okay. Tienes que ir así y se va en directo, ¿eh? 2 intentos y adentro. Ok. Para que no lo estén crucificando y se les va el niño en ese tiempo. Muy bien. Y pues bueno, en cuanto a la reanimación con líquidos, pues bueno, los niños con choque hipovolémico deben recibir cristaloides isotónicos, como solución salina normal o ricolactato, eso porque son más fáciles de obtener y pues hay mayor accesibilidad. La única desventaja es pues
la cantidad de líquido que se va a mantener en el espacio extracelular, que solo es un cuarto de la cantidad que demos. Y pues bueno, la cantidad que vamos a dar va a depender del tipo del grado de choque que tengamos. En el caso de que es un choque hipovolémico hipotenso, pues se debe recibir en cargas de 20 mililitros por kilogramo durante 5 a 10 minutos y pues repetirlo según sea necesario hasta 3 veces en pacientes sin mejoría y que no presenten signos de sobrecarga de líquidos. Bueno, adicionalmente, terapias adicionales como la transfusión de sangre, pues deberá depender de acuerdo al tipo de choque, si es un choque hemorrágico que no responde. Y pues bueno, los niños con choque hipovolémico compensado, pues pueden recibir las cargas de 20 mililitros por kilogramo durante un periodo pues un poco más largo, ¿no? De 5 a 20 minutos. Y pues bueno, deben ser monitorizados de cerca durante la administración de líquidos. Bueno, como ya comenté, se pueden indicar bolos adicionales de hasta 60 mililitros, ¿no? En total, digamos, 3 bolos de líquido. Y pues bueno, en dado caso de que, bueno, que sea un paciente con choque hemorrágico, pues menciona el PADS que deben requerir 3 mililitros de cristaloide por cada mililitro de sangre que se haya perdido. Pues bueno, lo que ya había comentado, ¿no? Los niños que no van mejorando deben continuar recibiendo cristaloides cetónicos en bolos de 20 mililitros por kilogramo hasta un total de 60 mililitros por kilogramo, idealmente dentro de la primera hora de tratamiento. Y pues bueno, lo que mencionaba, lo que leí en el artículo son las técnicas para poner para poder administrar el líquido tan rápido, porque menciona el PALS que las bombas normalmente no tienen capacidad de infundir tan rápido el líquido. No sé qué, la verdad nunca he visto qué tanto pueden infundir una bomba de las que hay en el hospital. Si realmente se puede hacer. Tienen sin control de líquidos y las enfermeras utilizan múltiplos de 1000 para pasarlas en un tiempo determinado. Eso sí es un poquito de maña de que uno le aprende enfermería, ¿sí? Ya sea hay una parte que las bombas tienen sin control de gotas y te lo ponen así en directo o cuelgas tu bolsita como se hacía antiguamente. O uno de que ellos hacen por múltiplos de 1000 o de 500 mililitros para infundir en tanto tiempo. O sea, si tú vas a pasar 250 en 20 minutos, ellos ponen 1000 para esa, o sea, hacen, no me acuerdo cómo, pero sí tienen su forma de que lo hacen. O sea, no es algo así que del manejo de nosotros propiamente, pero sí debemos de saber cómo y si lo están haciendo bien. Sí, son por múltiplos de 1000 o de 500 mililitros para pasar en una hora. Entonces ellos, aunque proveen más volumen, pero ellos saben que en ese tiempo, en esos 20 minutos, van a pasar el volumen indicado proporcional. Como cuando infunden las, ¿cómo se llama? Las infusiones de inmunoglobulinas y demás, que lo es por fracción, la hacen por múltiplos de volumen tiempo. Ok. ¿Sí? Okay. Y pues bueno, en el caso de pacientes que no hayan mejorado después de haber recibido pues hasta 60 mililitros por kilogramo de líquido isotónico, hay que tener otras consideraciones, como por ejemplo que la cantidad de líquido que hayamos administrado se haya subestimado, que que esté ocurriendo una pérdida significativa de líquido en ese momento, como en el caso de traumatismos, hemorragias, y pues bueno, considerar alternativas de choque o que haya 2 tipos de choque al mismo tiempo, un choque mixto. Bueno, y pues pacientes con choque hemorrágico pues deben recibir sangre, ¿no? Y el tratamiento definitivo para la causa de la hemorragia. Y pues bueno, ¿cómo vamos a monitorizar la respuesta al tratamiento con líquidos? Pues bueno, menciona el PAS igual que no hay ningún criterio final. O sea, no hay ningún criterio que nos diga específicamente que está habiendo una mejoría o una mejoría en la perfusión tisular y la homeostasis. Pero pues bueno, podemos basarnos a través de signos clínicos como la saturación de oxígeno, que la frecuencia cardíaca pues, se adecue al tipo a la edad y al estado clínico del paciente, la mejoría en los pulsos, el llenado capilar que disminuya, el color y la temperatura de la piel, la presión arterial, el nivel de conciencia que vaya mejorando, o la pérdida, la pérdida constante de líquidos que se controle, y bueno, la uresis, que es lo que ya he mencionado, que en lactantes y niños pequeños sea de 1.5 a 2 kilogramo hora, y en niños mayores y adolescentes de 1 mililitro kilogramo hora, mayor a eso, ¿no? Pues bueno, otros signos que indican una mejoría clínica
sería una disminución del lactato sérico, un déficit de base menor y la saturación de oxígeno venoso central. Aquí lo que me falta mencionar fue la parte del lactato, porque como ya mencioné al principio de que en pacientes pediátricos la hipotensión no se presenta de manera inicial, un punto que nos puede, o sea, un valor bioquímico que nos puede ayudar a identificar un estado de hipoperfusión o de choque puede ser la medición del lactato. Mencionaba un artículo que leí que pues, un lactato a partir de 2 nos va a dar, o sea, indicar que hay un estado de hipoperfusión tisular, y a partir de un lactato de 4 o 5 ya nos va a indicar que hay un proceso de choque en ese momento y que hay un alto, o sea, y se relaciona con un alto riesgo de mortalidad en el paciente pediátrico. Y pues bueno, hay que reevaluar constantemente el estado respiratorio, cardiovascular y neurológico, o sea, para saber cómo va la respuesta a tratamiento y planificar las siguientes intervenciones. Y pues bueno, una vez que se restablece el volumen intravascular y la presión del paciente se estabiliza, pues el tratamiento se va a continuar de acuerdo a las condiciones del paciente, con el objetivo de reponer los déficits, las pérdidas continuas, y pues bueno, la administración de los líquidos de mantenimiento o del tratamiento de mantenimiento. Y pues bueno, puse un cuadro que está al final de la parte de choque hipovolémico en el PALS, que nos resume más o menos la intervención, que bueno, en todos los pacientes inicialmente se infundirán líquidos en bolos de cristaloide de 20 mililitros por kilogramo. En pacientes con choque hemorrágico refractario de cristaloides se puede realizar una transfusión sanguínea con glóbulos rojos a 10 mililitros por kilogramo. Y pues bueno, en caso de que haya una baja concentración de albúmina o se haya sospechado una pérdida de líquidos con proteínas, se pueden administrar coloides. Hay que corregir las alteraciones metabólicas, identificar la causa de pérdida de volumen, ya sea de tipo hemorrágico o no hemorrágico, y en caso de los hemorrágicos, cuáles son las causas, cuáles pueden ser las causas posibles. Y bueno, en caso de que sea una causa hemorrágica, pues controlar las causas de la hemorragia y corregir las pérdidas continuadas. Y pues bueno, considerar estudios complementarios para pues continuar el manejo, que puede ser pues, los estudios de laboratorio, biometría, grupo, gasometrías, electrolitos, el lactato que había mencionado, y pues bueno, diagnóstico por imagen para identificar el origen de la hemorragia o las pérdidas de volumen. Y pues, ya. Preguntas para comentar de los datos clínicos que mencionaste. Digo que no siempre vamos a tener así, y porque no va a haber tiempo para tomar laboratorios, o cuáles le debemos dar valor inmediato, o cuáles son los que nos va a presentar a los niños, que nos va a decir, este está crítico, este hay que darle. Bueno, la variación de peso, pues, obviamente, es muy poco probable de hacer. Más que nada son la parte de la TA, pulsos periféricos, la piel. En el caso de bebecitos, pues ¿Te acuerdas de lo que era el triángulo de evaluación pediátrica? ¿Sí? ¿Cómo estaba su vida aérea, su respiración, la circulación? Entonces, esos son datos de, creo que algunos o todos nosotros, cuando menos una vez nos ha tocado un niño así, con una respiración acidótica, con un estado de conciencia de obnubilado o que no hace caso al ambiente o completamente soporoso, mal, pálido, frío, ¿cómo se llama? Pues con pulsos que no se sienten o un mal llenado capilar. No hay tenos de entrada. Según o cuál fuera la alteración de alguno de estos puntos, pues nos va a dar la urgencia, ¿sí? Porque como les vuelvo a repetir, o sea, malamente las mamás no saben el peso y otras circunstancias que no vamos a tener en ese momento, ¿sí? En cuanto a de todo lo que mencionaste, ¿cómo priorizarías tú la atención de un paciente que te llega así en shock? Imagínate el niño que está todo pálido, soporoso, o sea, se ve el niño seco. ¿Qué harías? ¿Cómo va a ser tu ABC para ese niño? Primero que nada, pues estabilizar vía aérea, administrar el tipo de ventilación que sea necesario, en dado caso sea necesario, obtener el acceso vascular ya, y iniciar la terapia con líquidos, y ya posteriormente pues ya valorar pues estudios complementarios para complementar el manejo. Muy bien. En un momento dado que no tengas el peso, ¿qué sugieren las guías como para sacar
el peso del niño. cinta, ¿no? Otra guía. Si alguien quiere comentar, es válido, para eso es este foro. Aunque yo esté aquí más o menos haciendo observaciones, todos Se podemos... puede usar la cinta, ¿no? Sí, se puede usar la cinta de Broselow, o si no, pues el peso adecuado para la edad que correspondería. ¿Sí? ¿Perdón? Cuando encuentras que el niño, o sea, por ejemplo, un niño que está pasado por peso, que es casi obvio, ¿no? O sea, siempre termino estimando, o sea, utilizo el peso adecuado para su edad, para hacer el recorte. Sí. Y una pequeña observación, porque también nos toca cómo se manejan las soluciones de reanimación en niños con sospecha o diagnóstico de cardiopatía, que lo mismo que acidóticos porque se les pasó el diurético o porque se descompensaron por una diarrea, o hasta los niños con problemas renales, ojo, que no son los menos frecuentes, pero es más, muchos así debutan, ¿sí? Se puede, es menor cantidad, es de 5 a 10 minutos por kilogramo. ¿Y en cuánto tiempo? Porque también el tiempo es importante, acuérdate que la bomba no les funciona igual. El tiempo no soy muy seguro, serían... Hasta entre 30 minutos. 30 minutos. Ajá. Sí, ahí ya sé. Okay. Digo, perdón, más corto. Digo, más largo, es más largo, hasta 30 minutos, hasta 30 minutos. Perdón. Había aquí un comentario que estaba haciendo Mario de que hasta el límite permisible de que se considera antes de oliguria o oligoanuria, ¿cuánto habíamos quedado? Hasta 0.5 inicialmente, pero sí los más puristas, vamos a decirlo, sí consideran uno, sí hay quienes sí consideran hasta 0.5 inicialmente, cuando tú vayas obteniendo diuresis, pero cuando tú ya estabilizaste a tu paciente, ojo, ¿sí? Ya lo mínimo prácticamente para cualquier edad, lo mínimo que nos piden es a 1 mililitro por kilo por hora, ¿sí? Otra observación, y vienen generalmente sobre todo esos niños junto con pegado. Aparte del lactato, cuando tomen su gasometría, que va a mejorar, recuerden que en ellos, por todas esas alteraciones hidroelectrolíticas y por todos los mecanismos, tanto compensadores como por lo que no puede eliminar o manejar el riñón y demás, pueden que vienen con alteraciones ácido-base, ¿sí? Cuando estén contemplando sus correcciones de acuerdo a su gasometría, van a necesitar corrección con bicarbonato. También recuerden que lo deben de considerar si es algo crítico para correcciones agudas, no lo van a tener que llevar a un patrón más largo de 24 a 48 horas, ¿sí? O sea, a lo mejor la reanimación hídrica inicial, como mencionó el doctor, está adecuado, pero acuérdense que eso da pie a continuar la vigilancia del paciente precisamente por lo que lo llevó a ello, en cuánto tiempo, porque no es lo mismo el niño que estuvo en el pueblo 3 días vomitando y con diarrea, al que a lo mejor se fracturó o pasó algún otro evento y lo llevó en agudo. Eso también es parte de cómo puede desarrollarse cada condición de cada paciente. ¿Sí? Sí. Otra cosa importante, jóvenes, que a veces se nos va, pues dicen, doctor, ¿cuánto voy a poner mis líquidos? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? 1800. Por favor, los líquidos de reanimación son eso, líquidos de reanimación. No se toman en cuenta en los líquidos de manejo de mantenimiento. ¿Sí? Así que en su hora, a lo mejor cuando ustedes hagan su primer corte de unas 24 o 12 horas, aunque aparentemente le haya dado mucho, pero acuérdate que los líquidos de reanimación son de restitución intravascular, no se toman como de mantenimiento, para que luego no se diga, bueno, como ya le pasé 500, ya no le voy a poner 500 a mis soluciones. Por favor. ¿Vale? Okay. Los líquidos de reanimación es la restitución que el paciente está necesitando, y cuando yo voy a poner ya mis líquidos de mantenimiento, como decimos, ya es a partir de 0, vamos a decir de esta forma. ¿Sí? Tanto con cetoacidosis, tanto que en quemados, tanto por choque séptico, tanto por traumatismos, tanto por lo que sea. ¿Sale?
líquidos de reanimación es restitución. Y lo demás es manejo de acuerdo al caso de cada evento. ¿Okay? ¿Alguna observación, duda? ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la compañera. Ok, Muchas gracias, estamos aquí. Sí, doctora, gracias. Pero no te vayas. ¿Y se fue? No me fui. No, aquí está. Adiós. Ay, ¿dónde estaba eso? Aquí. Las nudes. Las... Voy. Hay que pasar, hay que pasar. Cierra las ventanitas. Está como yo con mi computadora de que sale de que, ¡ay, Jesús! Ciérrenlo. ¿Ahí ya se ve? Sí. Ya, a ver, no más que... Ay, ¿cómo le ponía? Ah, sí, ya. ¿Ya? Ok. Bueno, seguimos con choque cardiogénico. Voy a hacer así como rapidín. Bueno, dentro de los mecanismos se define como la reducción del gasto cardíaco por una función cardíaca anormal, ya sea por un fallo de la bomba, ahorita vamos a ver cuáles son las causas principales, y provocado por una disminución en la función sistólica o una función sistólica normal, y por tanto del gasto cardíaco. Recordamos que pues en la primera parte del reconocimiento del choque, que la precarga, la contractilidad y la poscarga nos dan el volumen sistólico, que esto por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco. También importante que el gasto cardíaco por el contenido del oxígeno nos da el suministro de oxígeno a los tejidos, ¿no? Eso es importante para el ratito. Y bueno, ya les comentaba, las causas principales van a ser cardiopatías congénitas, miocardiopatías ya sean heredadas o adquiridas, diferentes tipos de arritmias, puede ser sepsis, intoxicación y toxicidad por medicamentos, fármacos o por alguna otra sustancia, o lesión miocárdica directa, puede ser traumática o, por ejemplo, isquémica. Muy bien. Dentro de la fisiología del choque cardiogénico, vamos a tener en primer lugar una taquicardia marcada con las resistencias vasculares sistémicas elevadas y un gasto cardíaco elevado. Esto se traduce a un aumento en los requerimientos de oxígeno y metabolitos por parte del músculo cardíaco. Y bueno, generalmente, pues, dependiendo del caso, será que la demanda, que el aporte también está alterado. Bueno, también hay aumento del volumen telediastólico, que recordamos que es el volumen que está en los ventrículos, que elonga las fibras antes de la sístole, y de esto del ventrículo derecho e izquierdo. Y también va a haber una congestión del sistema venoso sistémico y pulmonar, lo cual condiciona un edema pulmonar, lo cual también condiciona un aumento en el esfuerzo respiratorio y, pues, como les comentaba en el primer punto de la taquicardia, también aumenta los requerimientos de oxígeno por parte de otro sistema. Muy bien, también el volumen intravascular puede estar normal o aumentado dependiendo de las características clínicas. Okay. Bueno, el PALS define 6 acontecimientos como una secuencia de mecanismos patológicos. El primero va a ser, como ya les comentaba, un aumento de la frecuencia cardíaca y de la poscarga del ventrículo izquierdo, aumentando esto el trabajo cardíaco para los ventrículos y pues esto causando un mayor consumo de oxígeno. No, en segundo lugar... Sí, ya no se ve la imagen. No se ve tu diapo. Ah, a ver, ¿ya? Ya. Ya. Ay, pero esta es otra. Ahí está. ¿Esa sí se ve? Sí. Ya. Qué amable. Okay. Y tiene unos numeritos, ¿no? Sí. Esa. Ok. Bueno, en segundo lugar, el aumento compensatorio de las resistencias vasculares sistémicas. Esto para redirigir la sangre desde los tejidos esplácnicos
los tejidos centrales, como el corazón y el cerebro. Entonces, bueno, esto debido a el gasto cardíaco afectado. Y bueno, en tercer lugar, la disminución del volumen sistólico debido a una menor contractilidad miocárdica y una mayor postcarga. ¿Okay? Esto condicionado por el evento anterior. Posteriormente se da un aumento del tono venoso, aumentando la presión venosa central, esto refiriéndose a la aurícula derecha, y la presión capilar pulmonar, refiriéndose a la aurícula izquierda. En quinto lugar, tenemos una disminución del flujo sanguíneo renal y retención de líquidos, que bueno, también nos va a dar un cuadro clínico característico. Y por último, en esta secuencia tenemos un edema pulmonar por insuficiencia miocárdica, por un aumento de las presiones telediastólica ventricular izquierda, auricular izquierda y venosa pulmonar. ¿Está aquí todo bien? Bueno. Ok. Bueno, dentro de la evaluación de nuestro paciente en el que vamos a sospechar que tenemos con un choque cardiogénico, en primer lugar, nuestra vía aérea pues se va a mantener en general permeable, a menos de que haya sufrido algún otro evento que condicione que la vía aérea también esté obstruida. Dentro de la respiración vamos a encontrar un paciente taquipneico con aumento del esfuerzo respiratorio, esto caracterizado por, ya sabemos, retracciones, aleteo nasal, quejidos, y también esto puede ser resultado del edema pulmonar. Este punto también lo marca como importante porque son de los signos distintivos del choque cardiogénico. En algunos otros tipos de choque podemos tener una respiración, o sea, sí una taquipnea, pero no tanto con aumento del esfuerzo respiratorio como tal. ¿Okay? Y bueno, dentro de la parte circulatoria, vamos a encontrar, como ya mencionábamos, taquicardia, una presión arterial normal a baja, pulsos periféricos débiles o no palpables y pulsos centrales normales y posteriormente débiles, llenado capilar prolongado con extremidades frías debido a pues, la vasoconstricción periférica que vamos a tener. Y estos que están también en negritas son de los signos distintivos del choque cardiogénico, que son signos de insuficiencia cardíaca congestiva, como es el edema pulmonar, por ejemplo, la hepatomegalia, la ingurgitación yugular. Y también vamos a tener cianosis, que esto puede ser causada ya sea por una cardiopatía congénita de base o por el edema pulmonar que sea consecuencia de los eventos anteriores. Vamos a encontrar la piel fría, pálida, marmórea, sudorosa, también debido a la vasoconstricción periférica, y cambios en el nivel de conciencia y oliguria. Pero bueno, dentro de lo que mencionaban es que a lo que le tenemos que hacer más caso, ya que es difícil identificar un choque cardiogénico si no sabemos que el paciente viene con una cardiopatía de base, son estos tres, que son el aumento del esfuerzo respiratorio, los signos de insuficiencia cardíaca y la cianosis. Y bueno, dentro de lo neurológico, cambios en el nivel de conciencia y las extremidades, como ya comentaba, con una temperatura inferior en las extremidades que en el tronco. ¿Ya? Y esos eran los que les comentaba. El aumento del esfuerzo respiratorio distingue al choque cardiogénico del hipovolémico, por ejemplo, y con los signos de dificultad respiratoria. Puede haber una reducción de la saturación de oxígeno arterial como consecuencia del edema pulmonar. Esto lo vamos a encontrar en nuestra gasometría. Y bueno, dentro del manejo del choque cardiogénico, son como 4 postulados. El primero, el manejo cauteloso de los líquidos intravenosos, como ya estábamos platicando, que son en bolos pequeños, marca de 5 a 10 mililitros por kilogramo, de soluciones cristaloides isotónicas en periodos prolongados, pueden ser de 10 a 20 minutos. Y bueno, se debe sospechar de un choque cardiogénico si el niño, a pesar de nuestro primer bolito, no mejora y la función respiratoria incluso empeora o existen signos de edema pulmonar. Por ejemplo, podemos verlo en una radiografía de tórax. Y bueno, también hay que buscar los indicios de congestión venosa, que es una presión venosa central elevada con ingurgitación yugular o hepatomegalia, una cardiomegalia también en la radiografía, y bueno, con esto sospecharemos de un choque cardiogénico. Dentro de los objetivos del manejo, son 2 principales. El primero es mejorar la eficacia de la función cardíaca y del gasto cardíaco, o sea, mejorar la función de bomba, optimizando con esto la fracción de eyección ventricular.
Y en segundo lugar, es minimizar los requerimientos metabólicos, como disminuir el esfuerzo respiratorio o control de la fiebre en caso de que lo presente. Y bueno, dentro de esto también es importante mencionar que cualquier otro tipo de shock puede resultar en un choque cardiogénico también, esto debido a los aumentos de requerimientos metabólicos y de oxígeno que pues al final resultan en un bajo aporte de oxígeno a nivel miocárdico, entonces pues puede resultar en esto. Ok, bueno, si el niño tiene una precarga alta, entonces no serán necesarios administrar líquidos adicionales si no tiene una historia clínica de que haya perdido volumen. Y bueno, la forma más efectiva de aumentar el volumen sistólico es reducir la poscarga, o sea, las resistencias vasculares sistémicas. Los fármacos que más frecuentemente se usan son inotrópicos para aumentar la contractilidad cardíaca. Sin embargo, aumentan la demanda de oxígeno del miocardio también. Si tenemos un niño hipotenso, hay que poner líquidos e inotrópicos para poder reducir, para que toleren la reducción de la poscarga. Okay, esto, ¿quién sabe qué era? Ok. Ok. Bueno, dentro del manejo específico, como ya habíamos comentado, el manejo cauteloso de los líquidos intravenosos de 5 a 10 mililitros por kilogramo en infusiones más lentas de 10 a 20 mililitros. Bueno, las pruebas de laboratorio y de imagen que podemos llegar a usar son, pues, como ya les comentaba, por ejemplo, la radiografía de tórax para evidenciar cardiomegalia o edema pulmonar, un ecocardiograma para valorar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, por ejemplo, y pues mejores datos sobre la precarga y la función en general cardíaca. Y bueno, también será necesario tomar alguna gasometría para determinar si existe acidosis metabólica, para ver cuál es la relación entre nuestra oxigenación y nuestra ventilación y pues ver cuál es la idoneidad de ventilar a nuestro paciente, de apoyarlo con oxígeno suplementario, ventilación con presión positiva o pues ventilación mecánica asistida. Y bueno, aquí también es necesario en este momento prepararse para colocar accesos venosos centrales. Esto para medir la presión venosa central, que nos va a dar una mejor idea de cómo está nuestra precarga, evaluar nuestra presión telediastólica del ventrículo derecho y pues para poder realizar infusiones tanto de líquidos como de medicamentos. Asimismo, con los accesos venosos centrales podemos controlar la saturación venosa central de oxígeno, que es nuestro parámetro más fiable para saber cuál es el aporte y la demanda de la oxigenación a nivel central. Y bueno, también podrá ser necesario tomar alguna hemoglobina para ver que el transporte de oxígeno sea adecuado, pruebas de función tiroidea y enzimas cardíacas. A ver. Bueno, también es el lactato. Bueno, dentro de la medicación, de eso voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno, los objetivos de los agentes, de los medicamentos que vamos a administrar, va a ser aumentar el gasto cardíaco, mejorar la contractilidad y reducir las resistencias vasculares periféricas. El medicamento que más se utiliza para esto es la milrinona, porque bueno, es un inodilatador, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, y bueno, esto le confiere esta actividad de mejorar la contractilidad, de reducir las resistencias vasculares periféricas y mejorar el flujo sanguíneo coronario. Entonces, tiene esas tres características que es lo que buscamos para el tratamiento de nuestro paciente. La dosis de carga es de 50 microgramos por kilogramo, se puede pasar intravenosa o intraósea, es la misma dosis, en 10 a 60 minutos, seguido por una infusión de 0.25 a 0.75 microgramos por kilogramo por minuto en infusión continua también. Y bueno, en un niño normotenso también podremos poner diuréticos si se sospecha de edema pulmonar o que existen datos de congestión venosa sistémica. También se pueden utilizar vasodilatadores o inodilatadores. Y creo que ya es todo. Sí. Ay, ya salió Shane otra vez. El pedido. El pedido, sí. Ay, qué bonito. Caso. Ahí está.
No tengo nada culpable en este momento. Este momento. Se dice. Ay, ¿qué es En esto? observaciones, chicos, acuérdense de que vamos a hablar de la manera global en cuanto a choque cardiogénico puro, porque como mencionó la doctora, puede haber el choque cardiogénico secundario que pueda dar choque cardiogénico secundario, es un choque séptico, entre otros resultados. Acuérdense de que hay que aprender hacer la identificación, ¿sí? De que ese fallo de bomba, a dónde se va, si es derecha, es izquierda o es global, ¿sí? Y eso nos va a dar la pauta para el manejo, ¿sí? Porque haciendo tú una observación de lo final, Laurita, o sea, de hecho, milrinona, a menos que tengas por lo menos unos tipos de estudios más sofisticados o mínimo un ultrasonido Doppler, ¿sí? Es el que se indicaría, ¿sí? Pero no es como que de primera instancia, menos de lo que yo sé, nada más si alguien... Sí, es lo ideal. Sí, es lo ideal, pero no es lo primero que va a hacer. Exactamente. Aparentemente, desde el punto de vista fisiopatogénico y cómo pasa todo, por eso globalmente, ¿sí? Porque hay que ver cómo van las fallas cardíacas, o sea, si es más la izquierdo, derechos o son ya globales. Y sí hacer una buena evaluación clínica y de apoyo en cuanto a estudios, más sea la placa, porque te voy a decir, lo que tenemos más a mano, ¿sí? Lo ideal sería un estudio Doppler, porque pues no tenemos, al menos acá, otro tipo de estudio que nos digan cómo están las otros tipos de fracciones de eyección para hacerlo más adecuado, ¿no? Pues sí tenemos que ver en cuanto a la clínica, cómo, si hay datos de sobrecarga, si hay datos de problemas pulmonares, o cómo va, ¿sí? Nada más como observación para que no se vayan con que la primera va a ser mirrinona, ¿sí? Hay otros tipos de minas que nos van a ayudar para eso. Igualmente, el diurético va a estar indicado en la mayoría de las veces, ¿sí? Junto con el cuidadoso manejo de líquidos, pero para igualmente, acuérdense lo que tenemos que hacer, apoyo a la bomba, desde el punto de vista a la bomba por sí, manejo de esa situación de las resistencias vasculares y por decirlo de una manera muy global. Yo creo que lo que distingan de una derecha. A ver, comenta. A ver, nomás es para que identifiquen, o sea, es más como que datos de falla cardíaca, pero recuerden, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo distinguiríamos una falla cardíaca derecha y una falla cardíaca izquierda? O sea, parámetros clínicos que les den un parámetro de saber qué lado ¿cómo se llama? Hacia dónde está la falla del corazón. La derecha va a producir más alteraciones a nivel de patomegalia, o sea, congestión sistémica, y la izquierda va a producir congestión edema pulmonar principalmente. Entonces ahí para que se den cuenta del parámetro de dónde va la clínica, ¿no? O sea, la taquipnea, los datos relacionados al edema pulmonar, pues voy a ver más de una falla cardíaca izquierda, ¿no? Y pues o sea, para que clínicamente ustedes identifican algún pequeño indicador que les diga que el paciente está chocado, ¿no? Si eso ya tienen que identificar rápido. Sí. Igualmente, muy importante lo que hiciste, Laurita, de recalcar cuáles son los puntos, porque como acabo de decir, o sea, hablar de shock es que hay, ¿qué es lo que no hay? Una adecuada entrega de oxígeno y nutrientes y una deficiencia en eliminación de CO2, principalmente, entre otros, ¿no? Entonces, esos datos clínicos que dijiste, que la taquicardia, la palidez, estados congestivos y a veces una cosa que cuando no lo vemos a la primera, chicos, cuando estén manejando sus cargas de soluciones en un paciente en shock, todavía no sabemos, estamos en esto, manejo de shock, les digo porque sí pasa, que cuando ustedes pasan así con alegría, como que fuera un shock normal, un choque hipovolémico, el niño se empeora. Eso sí que pasa. Entonces, ojo, cuando ustedes vean que si un paciente le manejan una carga normal para un estado de choque, su niño, en lugar de mejorar, se va para abajo enseguida, ¿sí? Entonces sería una alerta
porque a veces no sabemos antecedentes, nos llegan sin nada, no sabemos si tomaban algún medicamento, o sea, cual fuera el antecedente, ¿sí? O la causa desencadenante conocido, ¿no? Que causó ese problema cardíaco. Entonces, sí, ojo, cuando llegue a veces los datos clínicos pueden ser muy presentes, sí, pueden estar sutiles, sí, pero cuando nos estemos dando el manejo, nos percatemos de que en lugar de que mejore, empeora. Eso sí que pasa. Entonces, es un pequeño ahí detalle para que estén ustedes pendientes cuando estén en su manejo crítico o agudo del estado de choque. ¿Algo más? Doctora, ¿hay milrinón en el hospital? Sí hay. Sí hay. Hay, también hay. Abajo había también, que se le íbamos a poner adultos, se le íbamos a poner al niño. Pero no, ¿No la dan? No hay. porque falta un vale. ¿Qué pasa? La manera de conseguirlo lo vemos en el momento necesario. Pero sí hay. También hay vasopesina y hay cosas exóticas. Pero, por ejemplo, si no hay migrinona, pues hay adrena, o sea, hay dobuta. Habría que ver. Pues hay que usar algo para mejorar la condición y no otro. ¿Algo más? Nada más que tienen que estar también pendientes de los signos vitales, porque muchas veces, o sea, nada más vemos al niño y se ve bien, pero no vamos a ver el monitor y también nos ayuda bastante, ¿no? Que si está taquicárdico, está taquicárdico, cómo es su presión, está bien. Y también nos ha pasado mucho que ni siquiera tiene el manguito adecuado, o sea, como esos detallitos que nos van a hacer la diferencia, ¿no? Que efectivamente tenga bien puesto el electro, el velocímetro, el manguito, ¿no? Porque eso también nos va a ayudar mucho. ¿No? A ver, que si todo está en orden, entonces el niño sí está mal y hay que verlo. Como les comentabas de la última guardia que el doctor Juchín, sí son necesarios, pero no hay que creerles a las máquinas. O sea, os tiene que vigilar uno, y si tienes tu monitor, o sea, puedes tener herramienta, pero uno tiene que estar siempre pendiente del paciente. Eso es uno se tiene que volver muy toque en eso, estar pendiente del paciente y de lo que ocurre en su alrededor. O sea, del mismo paciente, si le tengo puesto el monitor, el oxímetro, la mascarilla de oxígeno, lo que fuera, tenemos que estar, ahí sí que volverse de verdaderamente toque en eso. No encuentro mejor expresión. ¿Qué más? Yo voy. Se está atorando un poquito mi pantalla, pero no sé si se ve bien. Ahorita voy a... ¿Cómo? Anita, no importa. Tú ponlo, nosotros esperamos. Tú tranquila. Ok, ahí va. Ahí no se mueve. Se congeló así mi pantallita. Ahí va. Ay, se ve bueno tu café. Uy, o sea, todos están aquí. Qué coca. ¿Se ve algo? Creo que ya. Se ve No, se ve MZ. nada parece. ¿No se ve? No. Ay, Jesús. Me voy a reiniciar, voy a apagar y ahorita vuelvo a entrar porque se atoró así como que mi pantalla. Ahí va. Me llevo, chis. Bueno, Me lleva. Ahí va. Y no, es que es María. Guevara está Ilse. a Mayreni Guevara. ¿Y R quién es? Rosendo Hernández. Ilse. Ahí está. Ok. Ani. ¿Tú quieres como la gente normal y Nada. María Palma? Igual está Rosendo, nada más que Ajá. es como... Rosendo es un mito. Oye, los gemelos de Mónica, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo? Dijo que tenía gemelos. Yo pensé que bajaste. No, Bueno. Pasan. no ¿Alguien sabía. sabe qué pasó con el bebé malformado? ¿Sí nació? ¿Quién nació? Se nace a la 3. ¿Qué tal nació? Porque no hay lugar en la terapia. Y por su culpa. ¿También hubo tenía gemelos todo lo hoy? que te dije. ¿Qué rollo? Gemelos diarios. ¿Qué tiene? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? ¿Qué tal? Tengo plástico, pero no sé qué más tiene, ¿eh? Te nace a la 3, estoy así, no tengo mucho. Yo tenía agenesia renal,
e hipoplasia renal del otro lado. Atresia esofágica, pie equinovaro, y Asu. otras 3 cosas, sí. Sí. Ah, yo sé cuál es ese. Lo iban a programar. Y yo sé, estaban así como la papa caliente de guardia en guardia, sí. Sí, me lo comentó. Oye, Oye, Mariana, claro, está rico tu caldito de pollo. Está chopeando su caldito de pollo. Está, ¿eh? Llegó la niña. Se logró. Se congela. Nosotros no tenemos café, ¿qué onda? Porque todos tienen café. no van a dormir. No pedimos la coca, la doctora tiene la coca. Marianita. Ah, sí, no. Sí. repórtate. Ahora Esa está buena. Votemos. no. Esto. Yo digo que votemos. Ya se ve, Ya solo se ponlo ve. en grande, porfa. Eso mero. No. Se murió. Ay, nene. Ay, cuidado. Todos lo están escuchando. Lo están escuchando. Ay, cuidado. Coronavirus. Ay, cuidado. No. Creo que ya no escuchamos a Mariana. Se volvió. Ahí está. Ay, coño. Creo que- Mariana, tienes desactivado tu micrófono. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ya. Bueno, ok. Bueno. Buenas tardes. A continuación, pues, voy a dar el tema de choque neurogénico. Él puede. Es que pregunté quiénes se van a tocar. Ella me dijo, el otro es que me dijo que. Ah, se puede. Por eso yo creo que no pidió ayuda. Puede. Mónica, porque. Puede no, solo. no dijo. Puede solo. Ya. Ya. Bueno, el choque neurogénico, también conocido como choque medular, pues pertenece a la clasificación del choque distributivo. Choque, pues ya vimos, se puede clasificar en choque polémico, en choque cardiogénico, y pues el distributivo es otra clasificación que pues va a incluir al choque séptico, del cual pues vamos a hablar en la próxima clase, al choque anafiláctico y al choque neurogénico. Una de las principales características del choque distributivo pues es que va a caracterizarse precisamente por una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, y pues en el choque séptico y anafiláctico va a ser secundario a que va a haber pues filtración, o sea, va a haber una pérdida de la permeabilidad capilar, mientras que en el choque neurogénico se va a deber porque va a haber una alteración en la regulación del sistema nervioso simpático. El choque neurogénico, pues su principal etiología va a ser el trauma o una lesión a nivel de la médula espinal, sobre todo una lesión cervical o torácica superior sobre el nivel de T6. Esto va a interrumpir la inervación del sistema nervioso simpático a vasos sanguíneos y corazón. Y pues como vamos a ver más adelante en la fisiopatología, esto pues tiene un papel importante en la regulación a corto plazo de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial en sí. Ok. Siguiente. Ahí. En cuanto a la epidemiología, no hay muchos artículos o mucha información hablando de choque neurogénico en la etapa pediátrica. Sin embargo, pues lo que encontré es que pues, en un artículo en Estados Unidos la incidencia es de 1.99 por cada 100.000 niños. Y las principales causas son sobre todo accidentes automovilísticos, entre un 47 y un 56%. Siendo estos asociados en un 67% a una inmovilización incorrecta durante los primeros auxilios pues, proporcionados en el momento del accidente. Lesiones producidas por el cinturón de seguridad, anestesia espinal en procedimientos quirúrgicos, lesiones, enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré, maltrato infantil, lesiones cervicales, por ejemplo, como la lesión de latigazo por el niño sacudido, que van a producir en una entidad que por sus siglas en inglés es el SIWORA, que es una lesión en el cordón espinal sin pues alteraciones radiológicas. Todas estas alteraciones pues van a asociarse
a choque neurogénico. Entonces, pues bueno, puede ser que cuando tengamos algún niño con algún antecedente y pues un choque, como vamos a ver más adelante, tiende a ser refractario a líquidos, pues podríamos sospechar que se trata de un choque neurogénico. Bueno, no, aquí, perdón, Marieta, te recalco, aquí sí generalmente es la cuestión de accidentes vehiculares y todo lo demás, que es un antecedente muy importante, como tú dices, aquí habría que hacer la diferencia entre que sea un choque séptico, de un choque hipovolémico, perdón, o uno de origen neurogénico, o pueden ser mixtos como se han mencionado en varias ocasiones, ¿sí? Sí, de hecho, pues una de las cuestiones es que sí se menciona que siempre se tiene que hacer el diferencial con el hipovolémico y que como tiene el antecedente de trauma pueden estar asociados, pero más adelante pues se va a mencionar. En cuanto a la fisiopatología, pues es importante, ¿no?, recordar pues un poquito de la función del sistema simpático y parasimpático, pues que va a ser precisamente la lesión en el sistema simpático la que va a producir pues las alteraciones fisiopatológicas del choque neurogénico. En el caso del sistema simpático tiene un papel muy importante en la regulación a corto plazo de la presión arterial. Y esta alteración pues va a ser lo que va a producir precisamente la falta de regulación. Aquí hay un esquema en el cual, pues bueno, el sistema nervioso simpático va a tener alteración, o más bien acciones sobre los tres componentes de, pues, estuvimos viendo precarga, inotropismo y poscarga. A nivel de precarga, pues tiene acción produciendo venoconstricción venosa, y aumentando de esta forma el gasto cardíaco. Tiene acción directa sobre el inotropismo y el cronotropismo, y también va a tener una acción produciendo vasoconstricción arterial y aumentando la poscarga, y también va a tener acciones a nivel renal, produciendo liberación de pues el eje de renina, angiotensina, aldosterona, y la aldosterona pues a su vez va a producir retención de líquido y sodio, lo cual pues a su vez expande volumen. Todo esto es la acción normal del sistema nervioso simpático. ¿Qué va a pasar cuando hay alguna lesión a este nivel? Pues que estos sistemas reguladores que pues normalmente se encargan de mantener pues la presión normal de un paciente pues no van a estar presentes, y entonces va a presentarse que pues característicamente estos pacientes, a pesar de que están hipotensos, pues no van a tener esta regulación y van a tener además bradicardia y pues los pulsos disminuidos, y también pues una disminución de las resistencias periféricas. En general van a tener tanto la precarga reducida, la contractibilidad puede estar normal porque el sistema parasimpático también tiene un poco de acción en el sistema, en el nodo sinusal, entonces esta no va a estar afectada, y la poscarga va a estar reducida. Sin embargo, pues tenemos que la contractibilidad normal pues tampoco pues viene siendo lo normal en este caso, porque lo ideal es que pues como lo compensatorio debería ser que estuviera elevada. Entonces pues esa es otra característica. Inicialmente pues cuando se da la lesión puede haber una descarga adrenérgica masiva que pues va a producir pues datos contrarios, no puede haber taquiarritmia incluso, e hipertensión grave e hipertermia en los primeros minutos posteriores a un choque neurogénico. Sin embargo, posteriormente, pues se van a presentar todas estas alteraciones por el desequilibrio de la función simpática y parasimpática. Okay. El cuadro clínico entonces va a ser, aparte de pues el paciente que va a estar hipotenso y va a estar pues bradicárdico, también va a haber un incremento en la frecuencia respiratoria con respiración superficial o diafragmática. Sin embargo, pues la diferencia con el choque cardiogénico podría ser que incluso pueda haber fallo respiratorio total por lesión de los nervios frénicos bilaterales y por lesión también de pues los nervios que inervan a la musculatura abdominal y torácica accesoria. Entonces,
pues también puede haber indicios de lesión cervical o en tórax superior. La exploración neurológica pues nos puede revelar datos de alteración en trastornos sensoriales y motores, pues por la misma lesión. Y siempre se tiene que descartar la presencia de choque hipovolémico asociado por el antecedente de trauma que generalmente pues se asocia. La diferencia entre un choque neurogénico y un hipovolémico es que generalmente en el choque neurogénico va a haber un aumento de la presión diferencial, mientras que en el hipovolémico va a haber un acortamiento de la misma, además de que en el choque hipovolémico sí van a estar presentes los mecanismos compensatorios, porque pues no va a haber afección del sistema parasimpático, entonces se va a ver vasoconstricción y taquicardia refleja. En cuanto al tratamiento, pues realmente el PALS menciona que pues el manejo es el manejo del choque en general con algunas pequeñas pues, detalles que se tienen que tomar en consideración. Es muy importante que como se trata de un paciente que generalmente tiene antecedente de trauma, movilizar de manera adecuada, utilizando pues, sus collarines cervicales, las tablas espinales, movilización en bloque, tener mucho cuidado en el manejo de ese paciente, porque igual como mencionamos, muchas veces la lesión cervical se desencadena por un mal manejo a la hora de los primeros auxilios. Hay que evaluar pues, la vía aérea. Generalmente estos pacientes van a requerir casi siempre soporte ventilatorio avanzado, porque pues la lesión motora completa, por ejemplo, arriba de C5, va a producir una parálisis frénica bilateral y de la musculatura respiratoria, pues lo cual va a desencadenar una insuficiencia respiratoria. Y las lesiones entre C5 y T6 pues producen parálisis de la musculatura intercostal y de los músculos abdominales. Todos los pacientes en estado de choque se menciona que deben de tener o ser manejados con concentraciones altas de oxígeno, y hay que tener mucho cuidado a la hora de la intubación, porque pues son pacientes que pues, sospechamos de una lesión a nivel cervical, y entonces el manejo a la hora de la intubación puede agravar la lesión. Entonces también pues en este caso se podría recomendar, por ejemplo, el uso de mascarillas laringias en el caso de estos pacientes. A pesar de que se considera que este tipo de choque suele ser refractario a líquidos, como tenemos el antecedente que puede coexistir con un choque hipovolémico, siempre se tiene que colocar doble acceso vascular e iniciar manejo con líquidos. El PALS no especifica, pero pues menciona así que el shock distributivo pues se deben de iniciar con dosis altas, de 20 mililitros kilogramo como en un hipovolémico, y con una duración de frecuencia de administración de 5 a 10 minutos. Sin embargo, pues lo que pues, nos puede hacer la sospecha o el que pensemos de la presencia de un choque neurogénico concomitante, pues va a ser precisamente que va a haber una falta de respuesta o una respuesta pues pobre a este manejo. Y la misma hipotensión persistente puede producir lesiones secundarias isquémicas en la médula espinal. Por lo tanto, pues hay que pues, realizar manejo con vasopresores. Primera opción se menciona la noradrenalina, y también pues, se menciona el uso de adrenalina y vasopresina. En el PALS no menciona nada, pero en un artículo que encontré mencionaban igual que se podía utilizar atropina por la bradicardia persistente, pero la verdad es que no lo encontré en el PALS, pues por eso no lo puse, y no estoy muy segura si se use realmente. En pediatría no cae entre ni siquiera de segundo orden de recomendación. Otro medicamento que lo vas a mencionar luego, pero atropina no. O sea, sí, pero en el protocolo de bradicardia, ¿no? O sea, bradicardia. Ok, sí, porque eso lo mencionaban como parte del manejo. Y en cuanto a la exposición, pues estos pacientes como tienen, pues no regulan bien por falta de acción del sistema pues simpático, tienden más bien a ser más sensible a las variaciones de la temperatura y tienen un riesgo mayor a desarrollar hipotermia. Por lo tanto, pues es muy importante que se tenga mucho cuidado. Pueden hacer tanto hipertermias como hipotermias, pero pues con mayor tendencia a la hipotermia. Y finalmente, pues lo que menciona el PALS, de hecho menciona muy poquito de esto, y dice que algunas de las consideraciones pues, específicas
del choque neurogénico, pues es que se puede favorecer el retorno venoso, pues colocando al niño en posición acostado y con la cabeza hacia abajo para mejorar pues, precisamente ese retorno venoso. Probar siempre con la administración de líquidos de manera inicial, soluciones cristaloides isotónicas se menciona, y pues si la hipotensión es refractaria, usar vasopresores y pues enfriar o calentar de acuerdo a lo necesario. Realmente en cuanto a manejo farmacológico, no, o sea, es lo que encontré, o sea, noradrenalina, adrenalina o vasopresina, pero no. Eso sí está descrito como lesión, como aparte del soporte hemodinámico secundario a la lesión espinal, ¿sí? Que bien toman en cuenta el mecanismo, porque las lesiones pueden ser penetrantes y no penetrantes. Las lesiones pueden ser penetrantes, no penetrantes. Tomar en cuenta el tipo de lesión, por ejemplo, el caso muy clásicos, ¿no? Esos niños, todas las lesiones o traumas con alta energía. El clásico niño que estaba en la moto y salió disparado, o lo atropellaron y lo mandaron a 8 metros de distancia, o al que salió por el cristal del coche, o a veces, no sé si les ha tocado a esos pacientitos que viajan en los camioncitos de redilas y a veces tienen, a mí me ha pasado, bueno, he visto en varias ocasiones lesiones por aplastamiento. Mucho, tienen que estar muy pendientes, a veces no son algo tan que se pueda ver, ¿sí? Que se pueda ver. Entonces, lesiones o mecanismos de alta energía, lesiones que sugieren aplastamiento, ¿sí? O hasta niños que se les cayó, a veces se ven los niños que se suban y se avientan y se tiran la tela encima, o el equipo de sonido, lo que sea. Esas son lesiones que deben de sospechar, ¿sí? ¿Qué más te iba a decir? Y que son los de peor pronóstico, los niños que hayan tenido un accidente penetrante por bala, por algún punzante o cuestión ahí, son los de peor pronóstico funcional. ¿Te faltó mencionar algo? ¿Alguien puede sugerir? Para la lesión espinal en sí. Estamos hablando de los tractos. O sea, los tractos, o sea, que se pueden ver afectados, las lesiones. No. ¿Cómo voy yo a ayudar a ese médula que está inflamada, lesionada, que está bien? ¿Hiperventilando? No. No, mencionaba, bueno, de hecho el PALS no lo mencionaba, pero un artículo que vi mencionaba igual el uso de corticosteroides, no sé si a eso se refiere. ¿Es hipertónico? Sí, y muy importante, porque tan importante es saber manejar las aminas y los líquidos, ¿sí? Está correctísimo, como que dijiste, como la metilprednisolona, porque aquí hay una dosis de como pulso de impregnación, y la de mantenimiento por 24 horas, ¿sí? Muy importante. Es parte del manejo integral, en donde sí tiene muy pobre diagnóstico cuando en lo espinal. Cuando está con lesión medular, son las lesiones penetrantes, llámese por bala o porque se clavó una cabilla en la espalda a esa persona, o sea, X cantidad de lesiones, o cuando sí ha habido una sección completa, son las de peor pronóstico, ¿sí? Pero aún así se le tiene que dar sobre todo a veces no tenemos todo en un momento dado, el beneficio de la duda con el manejo de esteroide. Sí, que siempre se nos pasa, ¿eh? Aquí lo busqué. Sí, ¿Lo tienes? No, lo que pasa es que en el artículo que lo vi solo mencionaba así a amplios rasgos así metilprednisolona, pero no, como en el PALS no lo mencionaban, pues por eso no lo puse, pero sí leí que puede utilizarse. No, sí se utiliza. De hecho, sí está descrito. Aparte de todo lo que mencionaste, así como estoy haciendo hincapié de los mecanismos de la lesión, cómo se pueden presentar, muchas veces en estos tipos de lesiones, hasta cuando los chiquitos se caen de unas alturas de 3 metros, hasta por ese tipo de lesión como se da,
el niño te dice que tiene o falta o hormigueo o alteraciones tanto en lo sensorial o en lo motriz. Ojo con ese tipo de presentaciones que tienen. No todos vienen siempre con un estado de shock como tal, sino que lo van a desarrollar. Entonces, aquí en el manejo inicial, obviamente con todo paciente con trauma, ¿sí? En las condiciones en que mencioné, uno, manejo cuidadoso y en bloque de región cervical, torácicas y demás, ¿sabe? Porque si no la tenía, nosotros se la vamos a causar. Así que aunque esté el paramédico o la enfermera furiosa por quererse llevarse el collarín o su tabla, hasta que tengan a las gentes necesarias, por favor, para mover al niño, que lo hagan. Yo sí sé qué es eso. No digan, ay, la doctora no sabe. Sí lo sé. Pero tienen que hacerlo, sobre todo cuando hay la sospecha, igual, como les voy a decir, algún mecanismo de alta energía, lesión por aplastamiento, o hasta caerían esos niños, les ha tocado, ¿verdad? Que se están brincando del ropero, de donde sea, y caen de pie y se lastiman. Sí, eso sí pasa. Entonces, por favor, movilización cuidadosa. El ABC, cómo se maneja, y como mencionó Marianita, al contrario de lo que revisamos, con lo que mencionó Laura, aquí al pasar el bol de cristaloides no va, ni se mejora ni se empeora el paciente, o no le hace nada o sigue igual. Entonces hay que pensar, y de acuerdo, igual, aquí todos siempre también los antecedentes o mecanismos que tuviéramos en un momento, que no siempre tenemos todo. ¿Sabe? Entonces sí se ve. Por favor, cuando estén aplicando su metilprednisolón en bolos, cual fuera la situación, por púrpura, por shock, que revisen sus diluciones y sus infusiones, porque como cualquier medicamento, tiene sus complicaciones. Por favor, que lo revisen. Importante. ¿Alguna duda? Marieli, doctor. ¿De qué? ¿Cómo? Bueno, sí, también, apenas tengan, o sea, los estudios complementarios, la tomografía, ¿no? Pero primero es, acuérdense de la estabilización. El manejo agudo. Y siempre que hay la sospecha, el manejo cuidadoso, si se puede, minucioso del paciente, para no causarle una mayor lesión. Hasta si tienen que poner las indicaciones que no se cambie la sábana, no se cambia la sábana. Aunque les diga la enfermera, pero doctora, tiene que cambiar, ya ven que lo hacen como cortito y lo hacen. No, señor, no se cambia. Y lo ponen por indicación. Nunca pasa, doctora. Nunca. No. Cuenta la leyenda por allá. ¿No es cierto? Entonces, por favor, así como a los nenes, los de, ¿cómo se llama? Los que están con hipertensión pulmonar, que les ponen manejo mínimo, y igual a sus pacientes se les pone ese tipo de manejo, por favor. ¿Algo más? No, de parte. No. No, de mi parte no. No te entiendo. Te estás durmiendo, Palmita. Sí, un poco. Palmita. Hola. Ay, pobrecita, ya lo intentó. Me pareció muy bien. ¿Y ustedes? ¿Hicieron sus apuntes? Alguien grabó la clase. Está grabada. Está grabado todo lo que digo. Me incluyo. Vamos con el siguiente tema. Pues sería sepsis y... ¿Era sepsis? Choque séptico. Creo que sí. Equipo, la maestra. La más intensa. Pues, Alerta nos va a clavar. Nos va a clavar. Va a comer. Survival sepsis. No. Aquí Sepsisazo. Qué lindo. como me gustaría que, como somos adultos, tenemos que aprender a aprender, ¿sí?
Como fuera, Marieli, te doy permiso. Vamos a aprender. Guardado, boom. Oigan, qué malos. Oigan, pues yo tengo guardia mañana jueves y el domingo. Creo que podría ser el sábado si no tienen inconveniente. O si no, hasta ya la próxima O semana. sea, es que depende, no sé. Próxima semana yo lo acomodo con tu guardia. Ok. Más organizado. Como hoy que no ¿Qué tenía quiere guardia. puntos extra? Ahí está. Hasta va al hospital cuando no le toca. Definitivamente los quiere. Míralo, míralo. Sí. Ay, Próximo jefe. Próximo jefe. Más secreto. No te preocupes, yo le tengo tema. Sí. Ok, muy bien, entonces Ventilador. el próximo miércoles, ¿se les parece? Todos. Vale, muy bien. Tengo guardia el miércoles. ¿A quién? Guardia el miércoles. Tiene Se guardia. pusieron la guardia. No, estás con Jess. El Pues que es martes o jueves. Es lunes o jueves, ¿no? Lunes o jueves. El Miércoles. lunes. Sí. Ustedes ya empezaron con escamilla, ¿no? ¿Quieren? Ya vamos a empezar la próxima semana. No, pero el lunes vamos a tener clase con el doctor Yair de Yair. crecimiento y desarrollo. La Pero más es- organizadora. Ah, no, vos apenas en línea, ¿no? Está bien. Sí, Ajá, en línea. ¿Qué hora? ¿Qué hora? creo que a las 6. A las La más 6, organizada. creo. A las 6:30, ¿no? Esa es que, doctora, ¿le puedo robar una hojita? Sí, sí. A ver, ustedes tienen clase de crecimiento y desarrollo a las 6 de la tarde el lunes, ¿no? Más Sí, organizador. Tiempo. Que la hagan por Teams para que podamos. Él es el más organizador. Ah, ¿cuándo tienen clase con escamilla? Que hagan Todo- su clase con el ya doctor tenemos aquí en Teams. ¿Cuándo tienen clase Sí, con güey, escamilla? la próxima semana empiezo Sí, yo. hija, pero tienen 7 días. A las 6 p.m. Martes. El 6 de la martes. tarde. integrado. Perdón. Se me había olvidado ese pequeño detalle, perdón, ando muy post. Anda. ¿Qué Martes, ¿Me pueden poner a mí online para no ir de No. vacaciones? Yo. Sí. Pues, es viernes. es ¿O viernes. miércoles o viernes? ¿Viernes tienes guardia, Yayi? No tiene. Viernes no. Tienes una pizarra con tus guardias, de ley. Tienes una pizarra con tus guardias. Tengo un rol como... A que sí, la más organizadora. Ah, su. Obviamente la tengo. Viernes, ¿A quién le voy a dar de comer hoy? canijo esto. Entonces sería Yeji con su clase de sepsis. Perdón, choque sepsis. Ese día tú tienes guardia. Ay, pero pues no doy la clase. Surviving No, steps. ya ese día. O sea, lo digo igual si ponemos un día que acá mejor. O vengo. ¿Qué perrito? ¿Todo bien? El de Amairani. Ya. No veo a Sí, pero Mayrani, se a Mayrani habla. No dejan de ladrar, no dejan de ladrar. Creí que era su escoba. Ahí. Les quedó próximo viernes, gente. Próximo viernes. Sí, 6 no, p.m. A menos que tengan mucho que hacer o se abra McCarthy's, ¿ok? Ah, Viernes Ay, 19, entonces. Se el abra próximo Casi no viernes, nos brillaron los ojos a todos. clase de Macaris, ¿qué? Pero viernes a las 4 para que... para que a las 6 ya. Para alcanzar la hora feliz. Ok. Para alcanzar a la feliz. ¿Escuchas eso? Mando por correo. Ah, mejor. Ya sea, o sea, ahorita tentativamente es tentativamente sería Temporalmente. viernes a las 6 de la tarde. Vienes a las 6, chicos. Dale. Que le digan a los Dale. demás, sería agradable ver a todos. Que le avise, bueno, ahorita le decimos a Mónica.